toda nuestra confianza en Dios y verá que estaremos bien siempre. Dice así la palabra de nuestro Dios, Proverbios capítulo 19, versículo 21 al versículo 23. Ya lo tenemos, dice así. Ya lo tenemos. Dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Tome su asiento, hermano, hermana. Vea lo que dice este proverbio en el versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Se equivocará Dios? Acordémonos, Dios sabe las intenciones y los pensamientos, o las intenciones del corazón y los pensamientos de la mente. El consejo de Dios siempre ha estado ahí. Él dice: mi consejo siempre estará ahí, siempre. O sea, mi consejo no tiene fin. ¿Se recuerda lo que leíamos el día de ayer, donde habla acerca que el recibir vida eterna comienza? O sea, tiene un empezar que no termina. Por eso muchas veces nosotros podemos decir: ya recibí la vida eterna, gloria a Dios, bendito sea Dios, ya lo recibí, ya lo tengo todo. Y según dice la palabra de Dios, hermano, hermana, que eso implica que nosotros debemos de continuar, porque según la vida eterna consiste en que nosotros conozcamos a Dios. ¿Y cómo es que nosotros vamos a conocer a Dios, hermano, hermana? Si nos quedamos ahí, ya lo recibimos, ya lo tenemos. Y según, para conocer a Dios, ¿qué necesitamos? Leer su palabra, estudiar su palabra, porque de esa manera Dios nos va mostrando cómo es Él. Y vea, dice, hermano, hermana, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Siga leyendo y se encuentra hasta el versículo 3. Hagamos caso a la palabra de Dios, hermano, hermana. Y siempre, hermano, hermana, cuando estemos pasando por cualquier problema, no le preguntemos a Dios, preguntémonos a nosotros mismos, hermano, hermana. Según el consejo de Dios, ahí está. Se recuerda cuando el Señor Jesús siempre se dirigía a Pedro: Pedro, esto que yo hago contigo ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Quiere decir, hermana, hermana, que el Señor nos va advirtiendo acerca de todas las cosas, para que cuando las cosas vengan no nos sorprendamos. Se recuerda cuando Pablo también le decía a los hermanos: yo se los dije y no me hicieron caso. Es que el Señor habla y habla, hermano, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Y según con ese propósito nos acercamos para escuchar la palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 21 una vez más: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. ¿Qué podemos entender hasta ahí, hasta lo que acabamos de leer, hermano, hermano? Mire, por parte dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y ahí pensemos, ¿tiene razón o no tiene razón Dios? Y la pregunta sería: ¿por qué hay tantos pensamientos en nosotros? Hay un canto que a veces cantamos por ahí: según nuestro pensamiento, ¿quién es?
Y solamente un pensamiento debería estar en nosotros, porque nuestro pensamiento es Él. Pero ¿por qué dice Dios que hay muchos pensamientos en nosotros? Es que pensamos tanto, hermana, pensamos mucho. Pensamos y no hacemos nada. Y Dios dice, si pensaras en mí, estarías bien. Por eso pongámonos a pensar, hermano, ¿cuántos estamos bien? Si mañana estamos mal, hermano, ¿por qué estamos mal? Veamos, hermana, según ahí más adelante dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dice el consejo, Él nos aconseja, hermano, Él nos aconseja y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Pero como decíamos en estos días, muchas veces, hermano, nos suceden cosas por no pensar, porque pensamos tanto nosotros, hermano, y en lo que deberíamos de pensar, no pensamos. Según el rey David dice que su ayuda viene y procede de Él. Amén. Por eso todos los días de su vida invocará el nombre del Señor. Lo alabará por todos los días de su vida. Porque Él sabe, hermano, lo que recibe de parte del Señor. La pregunta sería, ¿qué recibimos de Él? Bendiciones. Puras bendiciones recibimos de Él. Dios, ¿qué recibe de nosotros? Todo pensamiento, hermano, todo pensamiento lo traemos ante Él. Imagínense cuando nosotros pensamos mal. Supóngase que en la mañana nos levantamos con un pensamiento mal. Todo el día andamos pensando en eso. Todo el día andamos pensando en eso. Y ese pensamiento, en vez de que nos ayude, más nos está perjudicando. Y Dios dice, ¿por qué no piensas mejor en mí? Cuando nosotros pensamos mal, hermano, ¿qué solución vamos a encontrar? Nada. Al contrario, nos estamos dañando a nosotros mismos. No hay consuelo en nosotros, no hay nada que nos ayude. Mas Dios dice, si pensaras en mí y escucharas mi consejo, estarías bien en todo momento, en todo tiempo. Pero vea, hermano, por eso Dios siempre nos muestra lo que puede estar delante de nosotros para que practiquemos. Hoy nos tiene delante de su presencia. Amén. Y hoy tenemos que aprender acerca de Él, conocerlo a cada día más cómo es Él, para que de esa manera hagamos como Dios dice que hagamos. ¿Cómo estará Dios hasta este momento? ¿Bien o mal? Él siempre está bien. Y Dios no quiere lo mejor para nosotros. Sí quiere, pero hay tantas cosas en nuestra mente. Hay tantos pensamientos negativos. Y los pensamientos no nos ayudan para nada. Según en ese versículo 23, ahorita le llegamos ahí. Dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. ¿Qué es según lo que debemos de hacer nosotros, hermano? Si hay pensamientos malos en nosotros, ¿puede haber misericordia en nosotros? No, hermano. Nuestros malos pensamientos nos están destruyendo. Tanto a nosotros, tanto a los que nos rodean también. Porque la persona negativa se siente mal y hace sentir mal también a los que están juntamente con él. Vea, hermano. Imagínese, póngase a pensar. Según en el versículo 23, hermano, si nosotros nos mantenemos con buenos pensamientos para con Dios siempre, acordemos, si hay pensamientos buenos para con Dios, ¿qué pensamientos habrá para los demás? Y si pensamos mal para con los demás, ¿habrá un pensamiento bueno para con Dios? No, hermano. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que dice la palabra. Dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Vea, hermano, ¿por qué usará la palabra Dios mentiroso?
¿No se ha sentido en una ocasión con su mente mal pensada? Y en ese momento está negativo, pero usted dice que piensa en Dios. ¿Por qué usa Dios la palabra mentiroso? Porque Él sabe, hermano. Según, hermano, no debe haber pensamiento malo en nosotros. Porque acordémonos cuántos años viene tratando Dios para con nosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué se tardará tanto Dios, hermano? ¿Será Dios o seremos nosotros? Somos nosotros que no le permitimos. Porque si nosotros pensamos como pensamos para bien, la vida eterna la recibí cuando yo recibí a Cristo. Así fuéramos, que desde comenzamos, hermano, ya somos diferentes, ya cambiamos. Pero a cada día nos equivocamos, hermano. Y según ahí dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Que dice versículo 23. El temor de Jehová es para vida, para comer vivirá lleno de reposo, no será visitado del mal. Según, hermana, nuestro entendimiento, cuando dice el temor de Jehová es para vida, o sea, habla acerca de que nosotros debemos de reverenciarlo cuando, siempre, según la reverencia para con Dios, hermano, nos conduce ¿a dónde? A la vida. O sea, dice que si nosotros siempre estamos, hermano, como antes se decía, siempre con el Cristo en nuestra boca, con el Jesús en nuestra boca. Pero antes era un dicho que se usaba solamente. Mas ahora que ya estamos en los caminos de Dios, sabemos que sin Él no podemos vivir ya. No podemos hacer nada sin Él ya. O sea, ahí podemos entender, hermano, que eso es lo que nos conduce a la vida. O sea, veamos, hermano, lo que Dios nos ofrece, que si nosotros siempre lo estuviéramos honrando, nunca tendríamos días malos nosotros. Pero ¿verdad que tenemos más días malos que buenos? Y siempre, hermano, hay para decir, ¿pero por qué? Porque muchos pensamientos hay en nuestra mente. Pensamos tanto nosotros y no deberíamos de pensarlo tanto. ¿Habrá necesidad para pensar si debo de adorar a Dios? ¿Habrá para pensarlo, hermano? Un cristiano no puede pensar, porque según Dios es nuestro pensamiento, Él ya está en nosotros. En ningún momento podemos dejar de pensar en Él. Póngase a pensar lo que su Señor hizo por usted, hermano. Si nos damos cuenta lo que Él hizo por nosotros, no es para estar agradecido con Él. Entonces, ¿en qué momento podemos pensar negativo nosotros? Pero si Dios habla es porque Dios nos conoce. Yo sé que mi pueblo piensa tanto, se quiebra tanto la cabeza, pero ¿por qué? Es que así somos, hermano. Así somos. Pensamos tanto y no hacemos nada. Y para Dios no deberíamos de pensar. Según dice ahí, hermana, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Qué dice más abajo? No será visitado de mal. No será visitado de mal. Entonces si le viene a su mente ese cantito, mi pensamiento eres tú. ¿Será, hermano? No digámoslo solamente, sino hagámoslo de verdad. Que si el Señor sea nuestro pensamiento. Se recuerda lo que le decía en estos días de esa persona que yo escuché, como diciendo, bueno, en mi iglesia tenemos un día abierto solamente. El pueblo tiene 6 días y 23 horas y 1 hora para el Señor. Aleluya. Y decía, hermana, pues ¿en quién ha pensado? ¿Cuándo se va a decidir a servirle? Por eso, hermana, no es que le diga que nos... pues aquí tenemos días más seguidos.
No es así tampoco, porque acuérdense, le decía, leamos lo que decía el de ayer, Mateo 20, del versículo en adelante. No nos garantiza la entrada a los muchos años que tengamos en el Señor. Aquel que acaba de comenzar nos puede dar el ejemplo. Así se alaba a Dios, así se glorifica a Dios. Pero Señor, ¿no vas a tomar en cuenta todo el tiempo que yo tengo en tus caminos? No, hermano, porque el que lo recibió hace 50 años le dio la vida eterna. Y al que comienza hoy se la dio también. Y los muchos años que corrige, pues corriste para todos lados. La cosa es, hermana, que dice el Señor, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. O sea, hermana, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros, hermana? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Miren, este día yo escuché por ahí que parece que habían prohibido que salieran a pedir dulce, ¿verdad? Sí. ¿Es hoy o mañana? Bueno, yo miré gente por ahí. Yo escuché, casi no escucho nada acerca de eso. Puedes decir que no escucho, no sí veo televisión. Pero no escuché que dijeran que sí se podía. No solamente escuché que se prohibía que salieran. Yo por ahí vi mucha gente que salió, que se disfrazan de una cosa, se disfrazan de otros que hasta de diablo. ¿Verdad que sí? Y la pregunta sería, hermano, ¿cómo es diablo? ¿Cómo es Satanás? Mas sin embargo se muestran ahí, hermano. Ahí siéntalo, ahí en la parte de atrás, que no se venga para que se ponga máscara. Si no se pone máscara, dígales que no puede entrar. Dele una ahí, hermano Wilfredo. Es que el otro día se fue bravo. Y siempre que sea un hermano que se lo dé mejor, pues una hermana va, no sabemos qué puede hacer. Por ahí siéntalo, hermano, arrímele la silla por ahí. Y o sea, hermano, lo que le quiero decir es esto: que el Señor nos brinda la ayuda que nosotros necesitamos, porque Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios, hermano, es el más interesado en nosotros para que nos vaya bien. El día de ayer leíamos lo que es en Juan 3:16, que Dios ama al mundo por igual. Dios no hace excepción de nadie. O sea, el Señor dio su vida por todos, hermano. Y según leíamos en Juan 1:12, que Él, hermano, en cierta manera se ofrece para todos. Y dice que Él ofrece vida eterna a quienes, a los que han creído en Él. O sea, de esa manera los considera ya hijos de Él. Y decíamos, ¿cómo es posible, hermano, hermana, que siendo hijos de Dios y viniendo a formar la familia espiritual como familia, no queremos convivir? Póngase a pensar en eso. Somos familia, somos hijos de Dios, somos hermanos, pero no anhelamos, no deseamos. Pero ¿sabe por qué? Ahora lo podemos entender. ¿Sabe por qué? Porque muchos pensamientos hay en nosotros. Pensamos tantas cosas y nuestro pensamiento debería de ser Él. Por eso, hermano, ¿cuánto tiempo pensamos en Él? ¿Cuánto tiempo pensamos en Él? Si es que pensamos. Según, hermano, si nosotros pensáramos en Él, o sea, hablando acerca del temor para con Dios, o sea, el temor podemos decir, si nosotros siempre lo estuviéramos reverenciando, hermano, hermana, siempre tendríamos días llenos de vida siempre para nosotros. Y nunca seríamos sorprendidos por el mal. Pero hay que a veces acá ya nos levantamos con dolores, con achaques, como se dice. ¿Verdad que sí? Y sabemos que el único que nos puede ayudar es Dios. Aunque nosotros no lo obedezcamos, pero siempre está ahí. Por eso ve, hermano, cómo Dios nos trata a nosotros, cómo es para con nosotros. O sea, nos muestra, nos enseña cómo debemos de portarnos también cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermana.
Leamos lo que dice allí en Proverbios capítulo 16. Lo que Dios quiere, hermano, hermana, es realizar su propósito en nosotros. Pero si no se lo permitimos, pues, hermano, vamos a sufrir siempre. Pero si desde este momento se lo permitiéramos, hermano, hermana, mejor Dios ya no nos permite ningún sufrimiento. Imagínense sin sufrimiento de aquí hasta que partamos. Qué felicidad, ¿verdad? Pero mientras que no, hermano, mientras que el temor de Dios no esté en nosotros, siempre vamos a estar llenos de pensamientos nosotros. Mire, Proverbios capítulo 16. Capítulo 16. Dice del versículo 1, hermano, hermana. ¿Qué dice versículo 1? Hasta ahí nomás, versículo 1. Según dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Es como decir, el hombre piensa y dispone, ¿verdad que sí? Pero según, dice, tú haces tantos planes, haces tantas imaginaciones, pero en sí dice, el que tiene la respuesta para todas las cosas soy yo. Si así lo consideráramos, si así pensáramos, hermano, vamos por buen camino. Pero la cosa es, hermano, que hacemos tantas disposiciones, pensamos tantas cosas, pero no le damos el tiempo para Dios para que nos dé la respuesta. Nos apresuramos nosotros a hacer lo que pensamos ya y no sabemos si el pensamiento nuestro es aprobado por Dios. Y ahí lo dice, hermano, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Como decir, hermano, ¿cuántas veces no pensamos? Y no solamente pensamos, sino que lo decimos. Porque una cosa es pensar y otra cosa es decirlo. Y según Dios dice, está bien, piensas bien, pero hablas mal. ¿Qué hacemos? O sea, Dios no dice que sea malo que piense, sí piensa, pero espérate. Si nosotros, hermanos, según hablamos hace unos días, cuando nosotros lo recibimos, nos entregamos a Él. Lo hicimos dueño de nuestras vidas. Dijimos que Él sería nuestro guía. Él nos enseñara y nos mostraría todas las cosas. Pero verdad, hermano, que no le permitimos. Yo pienso y yo lo hago. Y según dice Dios, hermano, del hombre son las disposiciones del corazón. Está bien, piensa, dispón. Pero permíteme aprobarlo. Pero verdad que no se lo permitimos. Yo pienso hacer esto y lo hago. Si me fue bien o me fue mal, pues ni modo. Y después, hermano, ahí es cuando estamos sufriendo. Y según Dios dice, hermano, que el hombre que reverencia a Dios siempre va a tener días buenos. El mal nunca lo visitará. No sufrirá de ningún mal. Si así dice la palabra, entonces ¿por qué, hermano, estamos padeciendo tantos males? Nos apresuramos, no le adelantamos a Dios. Pero si hubiéramos esperado, hermano, nos hubiera ido bien, ¿verdad que sí? O sea, debemos ser conscientes, hermano, que es por causa nuestra, no es por causa de Dios. Dios, hermano, desde antes que el Señor viniese, a su pueblo le dio instrucciones. A veces nosotros decimos, pues, ¿qué las podía llevar nadie? Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Practicarlos. No les dijo el Señor, tienen que hacerlos. Practíquenlos, los mandamientos, practíquenlos. Amén, aleluya. Pero así como nuestro tiempo, hermano, no tenían tiempo ellos, así tampoco nosotros tenemos tiempo. ¿Sabe por qué? Porque pensamos tanto. ¿Pensamos o no pensamos? Sí, hermano, hay que ser realistas. Pensamos tanto y no tenemos tiempo. Por eso, hermano, cuando nos vienen las consecuencias, acordémonos, Dios nos advirtió.
Pero aún así venimos a Él y Dios nos consuela. Hijo, Amén, amén. ¿cuántas experiencias pasamos con nuestros hijos, hermano? Nos hacen enojar, les gritamos, les pegamos y después ya pasó todo y a la normalidad. Y de eso deberíamos de aprender. Pero al día siguiente ocurre lo mismo y volvemos a lo mismo. ¿Verdad que sí? Y así es. Así por nuestra desobediencia, hermano. Venimos día tras día delante de Dios, hijo, no te preocupes, aquí estoy contigo y yo te ayudo. Oh, gracias, Señor. Eso debería servirnos de experiencia para que no nos vuelva a acontecer. Amén. Pero nos vuelve a acontecer lo mismo. Así es. Mire, dice versículo 1 una vez más. ¿Qué dice versículo 1? El hombre sabe las disposiciones del corazón, mas Jehová endereza Según entendemos que dice que los planes son del hombre, ¿no? Amén. Pero la respuesta Son de Dios. son de Dios. Entonces, ¿qué entendemos en eso que nos dice? Está bien, piensa. No es malo que pienses. Haz planes, está bien. Pero espérame, que yo te lo apruebe. Amén. Él sea la respuesta. ¿Verdad que no le adelantamos? Mire lo que dice versículo 9. Vea lo que nos toca a nosotros como hombres, como humanos, hermano. Dice, el corazón del hombre piensa su camino. O sea, nos da el derecho para que pensemos, ¿verdad que sí? Para que hagamos los planes. Pero ahí más abajo también lo dice, hermana. Mas Jehová endereza sus pasos. O sea, es que Dios nos conoce, hermano, que nuestros pensamientos se van más allá de nuestro alcance. Y Dios siempre se interpone, hermano, para que no continuemos más. Pero nosotros le buscamos, hermano. Nos metemos por ahí, ¿verdad? Antes, hermana, el día de ayer íbamos meditando con mi esposa. Y me preguntaba, antes cuando no estaban esos aparatitos para buscar direcciones, ¿cómo le hacías? ¿Usabas el mapa? Yo al mapa nunca le entendí. A mí yo más le decía, si estás en tal ciudad, dime qué calle grande está por ahí, y en eso me guío yo. Y así me guiaba yo. A veces me guío por ese aparatito, el aparatito te lleva por allá y por allá, por allá. No, yo mejor le salgo por aquí, llego más derecho. Porque el mapa te dice, vete por aquí, luego para allá, luego para acá. No, mejor yo me voy y me le cruzo y llego más rápido. Es que cuando tú ya conoces el camino, ya sabes cómo llegar. Pero cuando no sabes, hasta te extravías. Y acordémonos, hermano, el Señor conoce todos nuestros caminos. Él conoce nuestros pasos. Amén. Pero parece que nosotros ya aprendimos y decimos, Señor, ya no te necesitamos. Y el Señor nos permite, hermana, dice, el corazón del hombre piensa. ¿Qué piensa? Dice, su camino. Como decir, piensa que por ahí va bien. Piensa que por ahí es correcto. Mas dice, no es así. Mas Jehová endereza sus pasos. Habrá necesidad que nos enderecen nuestros pasos. Pero Señor, yo ya sé, yo aprendí. No, hermano, por eso, hermano, hemos sufrido hasta este día, no hemos sufrido. Pregúntese por qué ha sufrido. Es lo que tenemos que preguntar. No decir es que todos tenemos que sufrir. Es que ese es el pensamiento del que no sabe, del que no piensa, porque piensa como el mundo, que así como todos van a morir, todos vamos a morir, ¿verdad que sí? Así era nuestro pensamiento antes. Más adelante vamos a leer ahí en Eclesiastés capítulo 9, ahí habla, donde lo dice, hermana, que tanto el bueno como el malo, ¿para qué se preocupan? Gózanse, disfrútense, al fin que van a ir al mismo pozo, como se dice. Este era el pensamiento de antes, ¿verdad que sí? Pero no sabes que así no pensamos ya nosotros. ¿Verdad que no queremos ir a donde van a ir todos? Mire, dice versículo 9 una vez más. Vea que dice que al hombre le toca hacer sus planes, pero al Señor, hermano, le corresponde dirigir nuestros pasos. Permitámosle, hermano, piense, sí, haga planes, pero permítele al Señor, hermano, que le diga, hijo, pues vas bien, que lo dirija.
Pero ¿verdad que a veces no le permitimos? Nos vamos, hermano. No quiero ya. Dijo el Señor Jesús, hablando ya como de una manera que los ofendía a los judíos. Ustedes son como los mulos, ¿verdad? Que se agarró para comer a los mulos. Hermanos, usted los soltaba y parece, usted mientras traía el freno los dirigía, pero nomás les soltaba el freno. Toda la calle era para ellos, hermano. Y si no seas así como ellos, tú ya tienes tu guía, tienes que hacer como te va guiando tu maestro. Versículo 9. ¿Qué dice versículo 1? Una vez más, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mire, vayamos a Eclesiastés capítulo 9 y de ahí regresamos a los proverbios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Versículo 1. Ahí en su casa lo lea hasta el versículo final 18. Pero vamos a leer, mi hermano, mi hermana, hasta el versículo 5. Dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Vea cómo va diciéndolo ahí, hermano, hermana. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Como decían, todo está delante de ellos. Pero no distinguen, no saben. Dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿Lo va entendiendo, hermano, hermana? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mire, hermana, hermana, veamos lo que estamos leyendo en estos momentos. Según, a veces nosotros nos podemos guiar por lo que piensa alguien o por lo que dice alguien, pero según nosotros tenemos entendido, porque el Señor Jesús, antes de partir, hablando con sus discípulos, hablándoles acerca de que Él tenía que partir de esta tierra, y si Él, el consuelo que les daba, dice: no teman, dice, yo me voy, dice, pero enviaré la promesa de mi Padre, hablando acerca del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos, Él les mostrará todas las cosas. El Señor Jesús, estando con ellos, les decía: estas cosas yo les hablo hasta ahorita, dice. Yo les hablo lo que vosotros podéis entender hasta este momento. Hay muchas cosas que yo tengo que decirles todavía, pero no las pueden sobrellevar aún todavía. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les declarará todas las cosas. Como diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, a ti te corresponde ya preguntar. Pero la pregunta sería: ¿a quién le preguntamos? Si el Espíritu ya está en ti,
¿A quién te corresponde preguntar? Al Señor. O sea, por medio del Espíritu, Él te declarará todas las cosas. Pero si tú vas a tu hermano o tu hermana, hermana, ¿qué te va a decir? Por eso ya es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Como decimos, en este lugar nos reunimos primeramente, hermano, para adorar y glorificar a nuestro Dios, para agradecerle por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y cada día escuchamos su palabra, porque a cada día, hermano, tenemos que descubrir lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso hasta este día podemos entender, según lo que acabamos de leer, mi hermano, mi hermana, que si el temor de Dios estuviese siempre en nosotros, no pensaríamos tantas cosas, hermano. Si solamente un pensamiento lo trajéramos a nuestra mente, estaría bien. Nos ocuparemos en él. Pero Dios dice que muchos pensamientos hay en el hombre. O sea, muchos pensamientos hay en nosotros. ¿Por qué dice muchos? Si no podemos atender uno, ¿podemos atender muchos? No. O sea, cuando Dios habla, hermano, que si nosotros en sí pensáramos solamente en Él, estaríamos bien. No estaríamos sufriendo, no estaríamos lamentándonos por nada. Por eso, mire, hermano, si hoy estamos bien, a lo mejor mañana nos levantamos con un mal. Y no debería ningún mal en nosotros. Porque según Dios dice, hermano, que si nosotros pensamos en Él, no nos sorprenderá ningún mal. Ningún mal vendrá a nosotros. Pero hay que permanecer en Él, hay que estar en Él siempre. ¿Alguna vez se ha sentido usted mal, enfermo? Y de repente viene y le comienza a cantar y se olvidó que estaba enfermo. A mí me ha acontecido. Yo les declaro que a veces vengo con dolor de cabeza, con dolor de cuello, que a veces estoy así. Y de repente se me olvidó. Dije, pues aquí ahora se me quitó. Es que cuando usted le da más sentido, hermano, a lo que está pasando, parece que más se le eleva ese dolor aún todavía. Pero si en ese momento se concentra, hermano, y permite que Dios le comience, hermano, a mover ahí lo que hay en usted, comienza a glorificar a Dios, hermano. Por eso vea lo que Dios hace cuando nosotros lo reverenciamos a Él. Según dice ahí en el versículo 6. ¿O cuál leímos el último, el 6? Dice, versículo 5, dice, porque los que viven saben que han de morir. Pero hay una diferencia. Según Él está hablando, según lo que se mueve aquí en la tierra. En los que no tienen el conocimiento saben que van a morir como todos. Así sabíamos también nosotros que vamos a morir. Pero hay una esperanza para nosotros. Y en esa esperanza tenemos que basarnos. Nuestra esperanza está puesta en Él. Por eso, hermano, Dios, ¿será que Él enviará las aflicciones a nosotros? No. Nosotros por pensar tanto y por no permitir a Dios que nos quite esos malos pensamientos, por eso siempre vamos a pensar mal. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Cierto o no es cierto? Por eso, hermano, eso es lo que nos debe de alegrar a nosotros. El mundo piense lo que piense, hermano, nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos diferente, porque nuestro pensamiento, dígale, Señor, eres tú. No lo cantemos solamente, hermano, vivámoslo, sintámoslo, hermano. Y que desde hoy en adelante, los muchos o pocos días que nos queden, disfrutémoslos. Dios no te dice que no trabajes, sí trabaja, hermano, haz lo que tienes que hacer, pero que tu pensamiento siempre sea el Señor. Ahí, cuando antes en tu trabajo, piensa en el Señor. Pensemos en Él. Y verá, hermano, que no permitirá Dios que entre un pensamiento negativo en nosotros. Y si entra un pensamiento, a lo mejor entra un pensamiento bueno y no sabemos cómo hacerlo, Dios nos mostrará cómo tenemos que hacerlo. Porque Dios siempre busca lo mejor para nosotros, hermano y hermana. Proverbios capítulo 12,
Se recuerda, hermano o hermana, cómo pasó sus días Jonás. Si él hubiera obedecido a la palabra de Dios, hermano, hermana, mire lo que él tenía que hacer solamente, ve y dile a Nínive, esto que yo te digo, Jonás, solamente dile eso y ya, es lo que yo te pido. Pero este hermano, en vez de ir, se fue para otro lado. Dice que por allá anduvo vagando, hermano, lamentándose, sufriendo. ¿Pero por qué? Por sus malos pensamientos. ¿A dónde lo llevaron sus malos pensamientos? Hasta desear la muerte. ¿Se recuerda de Elías también? Cuando aquella mujer llamada Jezabel oyó, hermano, que había degollado a todos sus profetas. Dice, mañana a estas horas, dice, tú te llamas Elías, pues yo me llamo Jezabel, dice, que así como hiciste con mis profetas, voy a hacer contigo. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué deseaba? ¿Qué deseamos nosotros, hermano? Piensa, hermano, piensa. Vea cómo nos muestra la Biblia, la palabra de Dios, hermano. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Mire, Proverbios 12. Proverbios capítulo 12. Leamos versículo 21. Acuérdese, Dios nos habla acerca de los pensamientos, acerca de los planes, acerca de tantas cosas, hermano, que como humanos pensamos tanto. Ya no pienses, hermana, hermana. A veces dicen que por tanto pensar nos estamos siendo más viejos, ¿verdad que sí? Es que de hoy en adelante no hay que pensar, hay que hacer las cosas que tenemos que, pero no pensar. Porque sus pensamientos, hermano, ¿a dónde van a ir? Allá, donde ya no hay salida. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 21, hermano, hermana. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán comidos de males. Serán colmados de males. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Así es que, hermano, si la palabra nos advierte todas estas cosas, hermano, no es para que pensemos, digamos, el Señor, ¿estoy pensando bien? Señor, ¿cómo ves mi pensamiento? Si eres tú o no. Que a veces, hermano y hermana, no hacemos cosas y a veces andamos corrigiendo por ahí. ¿Por qué no le permitimos a Dios que nos corrija todo pensamiento? Porque según dice Dios, que nosotros hay pensamientos que parece que nos parecen buenos, pero no son, hermano, hermano. Nuestros mismos pensamientos nos están llevando, hermano, a donde nadie quiere ir. Pero nosotros que vamos por el buen camino, sí queremos ir ahí. Porque acordémonos, hermano, después de todo esto, mire, allá gozarnos en la presencia de nuestro Creador. Pero aún estamos en la tierra, mi hermano, mi hermana. Léalo una vez más y vamos a glorificar a nuestro Dios en esta noche, mi hermano, mi hermana. Tenemos la cena del Señor, acordémonos. Dios es maravilloso para con nosotros. Dios siempre nos dará la salida. Dice, ninguna adversidad acontecerá. ¿Quién, hermano, hermana? ¿A quienes les llama justos? A los que honran y glorifican a Dios, hermano, hermana, a los que creyeron en Él, a los que han recibido el sacrificio de Cristo. Dice, a esto dice, ninguna adversidad acontecerá, mas los impíos serán colmados de males. Es que pensemos, hermanos, si el día de mañana me llega un mal, voy a pensar. ¿Por qué? No le voy a preguntar a Dios, me voy a preguntar a mí mismo, ¿por qué? Porque acordémonos, hermano, a Dios no hay que preguntarle ya nada. El Señor ya tiene sus respuestas aquí para nosotros. Pase adelante, agarre ese panecito, esa copita, mi hermano.